Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sacred. Ahora que todas las plataformas pueden disfrutar de Final Fantasy VII Remake, he querido hacer este vídeo sobre la que considero que es la mejor materia del juego, y así los que la desconozcáis podáis ver un ejemplo de lo que se puede hacer con este maravilloso sistema que nos ha hecho Square Enix con esta trilogía. Así que... ¡empezamos vídeo! La materia protagonista de este vídeo es la materia combo mágico, una materia que podemos adquirir con los desafíos de Chadley. Esta materia nos permite que el personaje que la tenga equipada, mientras no lo controlemos directamente, va a lanzar el hechizo básico de la materia que lleve vinculada cuando ejecutemos una acción BTC con el personaje que controlemos. Además, que desde la versión Integrate, o sea, cualquier versión que no sea original de PlayStation 4, este hechizo no gastará PM, haciendo esta build aún más poderosa que en dicha versión. La materia mágica que elegiremos será según la vulnerabilidad de los enemigos en cuestión, pero si el enemigo no tiene ninguna debilidad o no sabemos cuál poner, mi consejo es la materia fuego, ya que en este juego, tanto hielo como aero tienen posibilidad de fallar. Además, hay muy pocos enemigos resistentes a fuego, y hay una posibilidad bastante alta de que la explosión dañe a más de un enemigo. Ahora viene lo gracioso del asunto. Podemos apilar efectos de materias azules si las vinculamos con el mismo tipo de materia verde. Así que, por ejemplo, si hemos enlazado a materia combo mágico con fuego, y si vinculamos otra materia fuego con absorber PM, haremos que cada piro que ejecute de forma automática no solo no gaste PM, sino que le recupere en proporción al daño que causa, haciendo así que nuestro hechicero siempre tenga PM. Así que, conociendo esto, tenemos ahora dos objetivos en mente. El primero de todos es subir lo máximo que podamos el parámetro magia de nuestro mago, para que un hechizo básico saque lo máximo posible de vida, y esto lo haremos sobre todo con las dos materias taumatúrgicas que hay en el juego, un accesorio que nos aumente la magia y con un arma que nos optimice el daño. En caso de Aerith, que por motivos obvios está mejor para esta build, usaremos la vara de plata, puesto que aparte de tener un alto atributo mágico, también nos otorga un 5% adicional de daño elemental y un 20% adicional cuando tenemos el PM al máximo, cosa que siempre conseguiremos gracias a absorber PM. Otra arma aconsejable es la vara de mitrilo, que aunque no nos dé ese porcentaje adicional, nos permite llegar a la barbaridad de 500 de magia, y como en Final Fantasy VII curar funciona con magia y no con otro parámetro, esto, aunque nos sacrifica un poco el daño, nos aumenta la enorme cantidad de vida que puede curar de una simple magia cura o un cura plus a todos, incluso más que un cura plus plus a un solo objetivo de cualquier otro personaje. Otra cosa gracias a esta build es que el hechizo que hagamos con el combo mágico también se repite si estamos dentro del campo mágico de Aeris. Mientras que en los capítulos que no tengamos a Aeris, podemos traspasar esta build a Cloud, que es el segundo mejor mago del juego, pero tenéis que tener en cuenta que esto significa que Cloud no será el personaje que normalmente vayamos a usar en combate. Le equiparemos las mismas materias que la build con Aeris, las dos materias taumaturgas, dos materias mágicas, una materia vinculada con la materia combo y la otra con absorber PM, mientras que el arma que usaremos será la espada de mitrilo, ya que además de ser el arma que más poder mágico tiene, al igual que la vara de plata, tiene la habilidad de hacer un 20% más de daño cuando tengamos los PMs al máximo. Además de que gracias a esto, al tener tan subido el atributo de magia, nuestra habilidad Haz Espada va a hacer un daño increíble, puesto que esta habilidad escala con dicho parámetro. Y ahora que ya tenemos preparado nuestro mago, vamos al segundo objetivo de la build. Activar el combo no es exclusivo de un personaje de la party, podemos preparar los otros dos personajes para que puedan hacerlo. Pero hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. Los dos que pueden hacerlo son Cloud y Tifa. Ambos personajes ofrecen beneficios distintos a la hora de activar el combo. Empezamos con Cloud. En los capítulos que vayamos solamente Cloud y Aeris, mi recomendación es hacer a Cloud full físico. Y para esto tenemos la espada borde duro, con todos los buffos de daño físico. La build no es del todo importante en este caso, pero sí que vale la pena equipar la materia elemental vinculada con el elemento débil del enemigo. Una materia iniciativa y sobre todo la materia encadenamiento, que ya veréis que con esto vamos a poder ayudar muchísimo a Aeris.
Poneros un atajo la habilidad Contraorden. Esta habilidad lo que hace es que Cloud haga un ataque rápido y cambie inmediatamente de pose de combate. Tal como impacta, recupera muchísimo la barra BTC. Hay que pensar en esta habilidad como un ataque normal, con el único requisito de necesitar una barra de BTC que prácticamente vamos a recuperar. Una vez dentro del modo ofensivo, si lanzamos de nuevo esta habilidad, haremos un ataque bastante más fuerte, pero volveremos a la pose básica de combate. Lo gracioso de todo esto es que cada vez que hagamos esta habilidad, además de darnos BTC para prácticamente hacerlo en loop, activaremos la materia combo de Aeris. Solamente necesitas timear un poco para que dé tiempo a castear la magia. Pero no solo esto, sino que además del daño que causamos, el juego interpreta Contraorden en la pose básica y en la pose ofensiva como dos habilidades distintas. Esto significa que funciona el requisito de la materia encadenamiento, el cual hace que aumentemos la barra BTC de nuestros aliados cuando ejecutemos dos habilidades distintas consecutivas. Sí, lo sé, esto de las dos habilidades distintas no lo pone en la descripción, pero os aseguro que funciona así. El timing es sencillo, ejecutamos Contraorden, hacemos los ataques y volvemos a ejecutar Contraorden, todo en forma de loop. Mientras tanto, veremos cómo Aeris va acribillando a los enemigos con su magia y le damos BTC para poder hacer cualquier otra cosa cuando necesitemos. Podéis utilizar esta build también con espada mortal. De hecho, a mí me gusta más con espada mortal, sobre todo cuando hay 3 personajes en party, ya que así Cloud puede curar mucho más al tener la magia más subida y también puede lanzar conjuros, cosa que si hacemos dentro del círculo mágico de Aeris vamos a hacer que ambos lancen 2 hechizos. Mientras que en el caso de Tifa usaremos los guantes emplumados, porque son los que más velocidad dan. La velocidad es lo rápido que rellena la barra BTC, y en el caso de las materias, la materia artera es un requisito obligatorio para ella, no solo para esta build, sino para ella en sí. Pondremos golpe fluido como atajo. Esta habilidad en principio sirve para usarlo como una esquiva y para aumentar la barra de vulnerabilidad cuando tenemos el enemigo fatigado. Pero en este juego esta habilidad nos rellena el BTC una vez la usemos, o sea, una vez la usemos e impactemos. Así que tal como impactemos podemos cancelar la animación con una esquiva y atacar gracias a la materia artera, para inmediatamente volver a hacer el golpe fluido, convirtiendo esto en un loop infinito mientras nuestro mago va ejecutando su combo, dándonos como resultado esto que podéis ver en pantalla. Nuestro hechicero convirtiéndose en una verdadera metralleta de magia mientras va haciendo explotar al enemigo. Y bueno, no tengo nada más que decir, esto es todo. Espero que los que no conocíais esta build os sirva. Y decidme en los comentarios si os ha gustado este tipo de vídeo y si queréis más de este estilo. Así que nos vemos y hasta la próxima.